También tu paz. Mucho he viajado y sé que falta más, pues en mi ser hay esperanza de ver tu faz. Donde estás es donde quiero estar. Mi rey eres tú, mi salvador, león de Judá, simiente de Abraham, hijo de Dios. Santo eres tú, eres el rey de quien yo soy. Los caminos que crucé, antes los pasaste y alumbraste mi oscuridad. Yo espero aquel día y ante ti estaré, mi corona a tus pies pondré. Oh Cristo, mi Rey eres tú, mi Salvador. Simiente de Abraham, hijo de Dios. Santo eres tú, eres el Rey de quien yo soy. Mi Rey eres tú, mi Salvador. Simiente de Abraham, hijo de Dios. Santo eres tú, Él es el Rey de quien yo soy. Él es el Rey de quien yo soy. Gracias, Scarlett. Amén. Podemos decir amén. Tenemos talento aquí en esta iglesia. Aprovechemos el tiempo, damos gracias a Dios por los presentes, por usted que ya está acá en el templo y también a cada uno de los participantes que estamos en este lugar. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios con el tema que nos toca hoy, que lleva como título La sangre que da esperanza. La sangre que da esperanza. En Éxodo capítulo 12 aparece una orden de Dios extraña, por así decirlo, sobre la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Ellos debían darle muerte al cordero y con la sangre del cordero debían untarlo en el marco de las puertas. Y el Señor fue claro y dijo: donde pase el ángel destructor y no haya sangre en el dintel de la puerta, elijo
mayor o el primogénito de esa familia va a morir. Así es que esa noche fue una noche tensa, una noche preocupante, de manera especial para el hijo mayor de la casa. Y la única esperanza esa noche era que la sangre del cordero estuviese en la puerta de la casa. Y esa sangre era una garantía de vivir, una garantía de gracia de Dios y una oportunidad para no preocupar al hijo mayor de casa. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, y me imagino que sí, pero uno siente cierto sentido de respeto por la sangre, cierto sentido de respeto y de reverencia por la sangre. Uno como padre o dirigente de la iglesia o parte de una comunidad siempre está preocupado si alguien sangra. Si alguien bota sangre, eso es peligroso, es una malísima señal. Cuando los hijos están pequeños y se caen, uno lo primero que mira es si hay sangre. Puede haber un moretón, ¿verdad? Así grandote, pero mientras no haya sangre, uno cree que todo está bien. Además de eso, hay personas que le tienen horror a la sangre. En cuanto miran la gota de sangre, se desmayan. Y hay muchos así entre nuestro medio que grandes, hombrotes, fuertes y valientes, cuando mira una gota de sangre, se desvanece. Porque la sangre tiene cierto sentido de repugnancia a veces, pero cierto sentido de cuidado, cierto sentido de respeto, porque es de una manera muy especial. En la palabra de Dios, en el libro de Génesis, el capítulo número 9, Génesis, el capítulo número 9, y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo número 6, lo que Dios aclara y la idea sagrada que Dios le da a la sangre del ser humano. La idea sagrada de ese elemento tan vital en nuestra vida. En el libro de Génesis, el capítulo número 9 y el versículo 4 al 6 dice la palabra de Dios: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esos versículos van a tocar la advertencia de Dios al pueblo salido del arca de Noé y el cuidado que debían tener ellos con este elemento vital del cuerpo humano, como es la sangre humana. El versículo número 5, o la sangre en animales también. El versículo número 5 dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de manera que de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de la mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Y el versículo número 6 dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Si fuese poco el respeto, la admiración que se le ve a la sangre humana, Dios viene y marca las pautas en cuanto a ese elemento vital del ser humano. Y comienza diciendo que la sangre es la vida del ser humano. Eso dice el versículo número 4. La sangre es la vida del ser humano. Luego el verso sigue diciendo, el verso número 5, derramaré, porque demandaré la sangre de vuestras vidas. Esa expresión demandaré significa que se encuentra delante de un juicio de Dios la persona que derrame sangre de otra persona. Y eso es muy serio y muy importante, porque hoy en día la gente ha desvalorizado
la sangre y la vida de otra persona. Tanto así que muchos viven de ganar asesinando personas, derramando sangre. Y la palabra de Dios es clave. Y Dios no está bromeando ni dando ningún juego con relación a la sangre. Dice, primero la sangre es la vida de la persona. Por eso creo yo que el mismo efecto de la sangre lleva cierto respeto y cierta reverencia cuando uno ve la sangre. Luego dice, derramaré o demandaré la sangre derramada de cualquier hombre. Yo la voy a pedir de regreso. O sea, el derramar sangre de humano, sangre aún de un animalito, dice, yo voy a pedir cuenta por ella. Y la última parte, el verso número 6, Dios da una sentencia certera y clara con relación al derramamiento de sangre del prójimo. Dice el versículo número 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Qué solemne para Dios la sangre humana. Y todavía la sangre de cualquier vida, ¿no? Porque la sangre, dice, es la vida de todo ser viviente. El apóstol Pablo va más allá e introduce el concepto espiritual de la sangre. En el libro de Hebreo, el capítulo número 9 y el versículo número 22. Hebreo capítulo 9 y el versículo número 22, el apóstol Pablo espiritualiza la sangre y da un sentido espiritual al concepto de la sangre. Dice Hebreo capítulo 9 y el versículo número 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Por qué casi? Porque la vida de Jesús también cuenta en la justificación. No solamente la sangre derramada de Jesús juntamente con su vida es tan preciosa delante de Dios para el ser humano. Entonces el apóstol dice que a casi todo es purificado según la ley con sangre. Y luego dice algo pero solemnemente interesante y vital en la vida espiritual. Dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tremendo, hermanos. Primero, el Señor dice, mire, la sangre humana es vida. La sangre humana conlleva un juicio, el derramamiento de ella, y la sentencia dice, el que derrame sangre humana de otro hombre, él también debe pagar esa sangre. Pero ahora el apóstol Pablo dice que el pecado es tan arraigado y profundo que no acepta otro pago que no sea el derramamiento de sangre. El pecado es tan arraigado en el planeta Tierra y tan horrendo delante de Dios que no acepta otro pago que no sea del derramamiento de sangre. Ahora bien, ¿sangre de quién? ¿Y sangre cómo? Porque el apóstol Pablo dice, puede osar alguien, dice, dar la vida por alguien. Y eso está bien. Pero por rescatarlo del pecado, ni aún la sangre de ángeles era suficiente. Por la profundidad del pecado delante de la vista de Dios. Y porque el pecado despertó la ira y la cólera de Dios contra la maldad del ser humano. Por lo tanto, la recompensa, el derramamiento de sangre del cual habla el apóstol Pablo, debe ser una sangre diferente a la sangre humana. Cuando Jesús nació con la naturaleza del ser humano para entender al ser humano en el vientre y en la vida de una mujer humana, de María. Pero el ser engendrado no por naturaleza de Adán, ni por una descendencia de Adán, Jesucristo tiene una sangre diferente a la sangre de Adán, porque fue guiado, fue puesto ahí por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, la sangre de Jesús es superior a la sangre humana, porque la sangre de Jesús fue dada, mezclada por obra del Espíritu Santo, no con el gen del pecado de Adán, pero con la debilidad humana por la naturaleza con Eva. Entonces, hermanos, ahora, cuando el apóstol Pablo dice, casi todo es purificado por la ley,
y con la sangre y el derramamiento de sangre, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, entonces el apóstol Pablo está hablando, ¿y sangre de quién? ¿Y qué sangre? ¿Y qué tipo de sangre para poder redimir al ser humano de la desgracia del pecado? Sin la sangre, el cuerpo humano no puede funcionar, definitivamente. Cuando alguien va a hacerse un examen y le sale muy bajo la hemoglobina, que es la forma como se mide la sangre, inmediatamente lo mandan a una transfusión para levantarle el nivel de sangre. Y otros la mantienen muy alto. No sé si hay alguno por acá que la mantiene siempre alta, la sangre, 16.6, ese es el límite. Y yo tengo esa dicha, no sé si es una dicha o será algún problema de salud, pero cada vez que yo voy a tomarme la sangre me sale 16.6, justamente hacia arriba. Y camino muy preocupado y muy acelerado, era mucha sangre, hay que regalar sangre. Pero hermanos, el cuerpo sin sangre no vive. No existe el cuerpo sin sangre, es necesario la sangre. En la Biblia se habla 427 veces sobre la sangre, pero la de Jesús. 427 veces. No de balde, la Biblia habla una y otra vez sobre la importancia de la sangre. Porque la sangre es vida, el ser humano no puede vivir sin la sangre, el cuerpo necesita esa sangre para sobrevivir. Entonces quiero presentarles ahora las 4 virtudes de la sangre de Jesús. Las 4 virtudes de la sangre de Jesús, esa sangre derramada no en vano para el ser humano, sino derramada para la salvación, siguiendo lo que dice el libro de Hebreos. Primero, el libro de San Mateo, el capítulo 27, aquel hombre que había traicionado la confianza de Jesús y que de paso estaba escrito que así iba a ser, expresa algo extraordinario cuando entrega a Cristo por una pieza de plata, por moneda de plata, por un pago en monedas. Y entonces dice la Biblia que logra expresar lo más grande que dijo tal vez en su vida antes de entregar a Jesús. Y dice el versículo libro de San Mateo, capítulo 27, versículo número 4, lo siguiente. San Mateo, capítulo 27 y el versículo número 4, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá ese es problema tuyo. ¿Quién fue ese que dijo eso? ¿Se acuerdan? Judas el traidor, después de haber recibido el pago, después de devolver las monedas, reconoce algo extraordinario. El Espíritu Santo lo usa para hacer una expresión maravillosa y dice: yo he entregado sangre inocente. ¿Qué significa eso? Que la sangre de Cristo Jesús, por no ser de la naturaleza pecaminosa de Adán, por no disfrutar del pecado de Adán, por no ser parte del pecado de Adán, es una sangre inocente del pecado derramada en beneficio del ser humano. Y volvemos al libro de Génesis, cuando agarraron aquel cordero inocente del pecado de Adán. Nada tenía que ver esa sangre derramada ese día del cordero para sacar las pieles. Nada tenía que ver con el pecado de Adán y Eva. Por lo tanto, ese cordero era inocente. Por lo tanto, esa sangre es una sangre inocente. Una sangre derramada sin culpa. Una sangre derramada sin involucrarse en el pecado, en el problema del pecado. Por lo tanto, la sangre de Jesús es sangre inocente derramada en favor de la humanidad en este planeta Tierra pecador. Sangre inocente. ¿Y quién tiene más sangre inocente, hermanos? Todos somos conscientes y manchados por el problema del pecado. Por lo tanto, ningún ser humano es capaz de verter una gota de sangre que sea útil para el perdón. Solamente la sangre de Cristo Jesús, por ser una sangre inocente. Segundo, en Primera de Pedro 1 y el versículo número 18 al 19 dice el apóstol lo siguiente. Primera de Pedro, el capítulo número 1 y el versículo 18 y 19. Un versículo muy bonito, extraordinario.
Primera de Pedro 1, 18 y 19. El versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatados. Es rescatado el que es secuestrado, el que se ha accidentado, el que se ha perdido, el que anda errante. Ese es el que necesita ser rescatado. Y la palabra de Dios dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un animal sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, si la sangre de Cristo es inocente, si la sangre de Cristo es vital, si la sangre de Cristo verte de un cordero inocente, no involucrado del pecado, la sangre de Cristo es pura y santa, sin contaminación. Y por ser una sangre pura y santa, una sangre limpia sin enfermedades, una sangre limpia sin problemas, es una sangre que purifica, que restaura, que sana, y solamente la sangre de Cristo Jesús tiene ese poder y esa virtud. Por lo tanto, la sangre de Jesús es pura. Yo me imagino que usted ha tenido, no voy a decir el privilegio, voy a decir la desdicha, la desgracia de atender o de ver a alguien conectado en una máquina haciéndose una diálisis. ¿Qué sucede una persona que necesita diálisis? Esa persona necesita hacer 3 cosas. Necesitan hacer con él 3 cosas. Y recuerdo una linda hermana de la iglesia aquí en Honduras que padecía esa enfermedad. Ella ya descansa en el Señor. Y también el hermano Ibrán también descansa en el Señor. 2 lindas personas que se encontraron un día sentados en una mesa donde hacían diálisis a ambos. Y ahí se dieron cuenta del evangelio y compartieron el evangelio, lindos hermanos. Y un día me dice el hermano: pastor, la hermana se está quedando en una máquina donde la están dializando. Y es urgente si usted puede venir a orar por la hermana. Así que tuve la desdicha de entrar a la sala, donde habían entre 24 o 30 máquinas y las personas conectadas ahí en esa máquina. Hermano, yo entré y me quedé sin palabras. Imposible, increíble. ¿Sabe lo que ellos hacen? Primero, toda la sangre contaminada debe salirse del cuerpo mientras están ahí sentados. No sé, me acuerdo si es de 2 a 4 horas. Deben estar sentados ahí 4 horas en esa máquina. No pueden hacer nada más en esas 4 horas. La máquina saca la sangre, toda la sangre contaminada debe salirse del cuerpo por uno de los brazos, y esa pasa por una máquina. Y la máquina hace el proceso número 2. La sangre contaminada pasa por la máquina la purifica y la devuelve por la otra manguera y entra otra vez al cuerpo de la persona ya purificada, inyectada nueva, purificada. 4 horas, 2 días a la semana, el resto de sus vidas. Cuando yo llegué allí, hermanos, y vi esa manera, me quedé pensando si es que así es como debe ser. En la vida espiritual así es como debe ser. Como la sangre de Cristo es pura, como la sangre de Cristo es perfecta, como la sangre de Cristo es cabal, es completa, la sangre de Cristo tiene que sacar la impureza de un cuerpo enfermo de pecado, tiene que ser purificada la vida, tiene que ser purificada en la máquina de Cristo para poder ser transformado. Por lo tanto, la sangre de Cristo es pura, la sangre de Cristo es inocente, la sangre de Cristo es completa para cubrir los problemas del pecado de la raza humana. Solamente Cristo, hermanos. Todos estamos contaminados con la sangre y todos estamos contaminados con el pecado. Por lo tanto, he dicho 2 cosas importantísimas. Número 1, la sangre de Cristo es inocente. Número 2, la sangre de Cristo es pura.
Tanto así que dice el apóstol que la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, no contaminado, limpio, puro, inocente y perfecto, es la sangre de Cristo que cubre, que transforma, que limpia. Es la sangre de Cristo que quiere hacer transfusión en nosotros para que seamos una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso es necesario venir a Jesús, hermanos, porque esa sangre que nosotros andamos o está por agua o está bien sucia. Número 3, dice la palabra en Hebreos 9, 11 y 12, Hebreos capítulo 9. Y el versículo 11 y 12 menciona lo siguiente: extraordinario, maravilloso. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo con su sangre inocente, con su sangre pura, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano de hombre ni de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de Cristo es perpetua y eterna para salvar al ser humano. La sangre de Cristo es perpetua. O sea, la esperanza en Cristo está ayer, la esperanza en Cristo es la misma hoy, la esperanza en Cristo será la misma mañana. Siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Siempre hay perdón en Cristo, siempre hay con transformación, siempre hay un encuentro en Cristo que transforma. El día que usted se encuentre con Cristo, ese día es transformado, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, la sangre es inocente, la sangre es pura, la sangre es perpetua para la eternidad. Y con esa sangre maravillosa que nació en Belén, esa sangre maravillosa que derramó en la cruz, es la sangre maravillosa con la que resucitó y está sentado a la diestra del Padre para que tengamos vida eterna perpetuamente, dice la palabra. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? ¿Quién podía hacer eso? Hoy aparece gente disque santos, pero con sangre ralita. Pero la sangre de Jesús es la sangre inocente, es la única sangre pura, es la única sangre perpetua en beneficio de la raza humana. Y número 4, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 10 y 11, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo número 10, dice la palabra de Dios así, 10 y 11, Apocalipsis 12, 10 y 11. Dice la palabra de Dios: entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, vencido, derrotado. Ha sido lanzado fuera, derrotado por siempre. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, fue echado fuera. El acusador, el enemigo, al que tanto le tiene miedo la gente, fue echado fuera. Y entonces dice el versículo número 11: y ellos, sus hijos, nosotros, su pueblo, y ellos le han vencido por medio de ¿qué, hermanos? ¿De qué, hermanos? Ahí está. ¿Por medio de qué? Ayúdenme, por favor. Y ellos han vencido por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo Jesús. Ellos han vencido por medio de la sangre de Cristo Jesús. Versículo número 11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Han vencido por la palabra. Han vencido por la sangre inocente. Han vencido por la sangre pura. Han vencido por la sangre eterna. Y han vencido porque la sangre de Jesús tiene poder. ¿Qué dije, hermanos? La sangre de Jesús tiene poder. ¿Poder para qué?
para cambiar nuestra vida, para perdonarnos, para redimirnos, para consagrar nuestra vida a Cristo Jesús. Por lo tanto, la sangre de Cristo es la sangre inocente del Cordero. La sangre de Cristo es la sangre pura que transforma. La sangre de Cristo es la sangre perpetua que nos llevará siempre a la eternidad. Y la sangre de Cristo es poder para transformar, para derrotar al ser humano. Si estás atravesando una lucha, una tormenta, una desgracia, una miseria, una derrota que no crees levantarte, cree que hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Tienes que creer, hermano, que hay poder en Cristo. Tienes que creer que la sangre de Cristo, que es inocente, que la sangre de Cristo, que es pura, que la sangre de Cristo, que es perpetua, es una sangre que tiene poder para transformar nuestros corazones. ¿Qué haces con esa sangre? Esa sangre, dice Malaquías, es una fuente derramada, es una fuente abierta para que a través de la sangre de Jesús nosotros tengamos esperanza. Yo quiero que pongas atención a este canto y luego vamos a orar diciendo qué vamos a hacer con esa sangre de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Debemos apropiarnos a esa sangre, debemos agarrarla, tomarla, hacerla nuestra, porque la sangre de Jesús tiene poder. Porque la sangre de Jesús salva perpetuamente. Porque la sangre de Jesús es la esperanza de un mundo desorientado. Porque la sangre de Jesús es la esperanza de un planeta que se pierde. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Puesto de pie. Eres el salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Creyéndolo, hermano, creyéndolo. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, cúbrenos, Señor, con esa sangre inocente, perfecta, eterna y poderosa. Gracias porque esa sangre que tiene poder transforma nuestra vida. Señor, si hay alguien hoy desorientado, sufriendo, enfermo, doliente, que ha perdido la paz, el rumbo de su vida, Señor, que la sangre de Cristo caiga sobre él y que sea transformado con poder de lo alto. Si hay alguien, Señor, luchando con algún vicio,
Si hay alguien luchando con algún hijo enfermo, un hijo drogadicto, un hijo en algún vicio, o un esposo, una esposa, un familiar, un amigo, Señor, en el nombre de Jesús, que esa sangre inocente y poderosa pueda ser derramada sobre tus hijos, Señor. Padre, transforma nuestra vida. Necesitamos ser transformados cada día por la gracia de tu Espíritu. Que al estar ante tu presencia, Señor, hoy seamos revestidos de ese poder, seamos revestidos de esa gracia maravillosa y podamos llegar a la casa satisfechos por la sangre inocente, pura, eterna y poderosa de Cristo Jesús. Gracias por esa sangre buena que quita la culpa del pecado y nos hace nuevas criaturas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios.